Amén. Me ha parecido, ustedes saben que vengo este año con una serie sobre los salmos. Habíamos visto ya 5 salmos, incluyendo el Salmo 2, 3, 4, el Salmo 80, 91. Entonces, pero me ha parecido suspender por hoy, por este domingo, la serie de los salmos y hacer algo que pocas veces los que me conocen hago, y es tocar un tema particular. Me ha parecido que vale la pena porque se cierne y se ha cernido sobre la iglesia un riesgo grande, un peligro grande, y creo que algún detonante localmente ha sucedido los últimos domingos a través de la predicación en este púlpito. Hace unas semanas el pastor Gustavo nos deleitó con un soberbio mensaje titulado ¿Estás listo para lanzar la piedra? Y en este mensaje el pastor enfatizaba uno de los 5 pilares o una de las 5 reglas sobre el juicio, sobre el juzgar: la gracia y la misericordia. Ese es un pilar fundamental dentro de todo este tema general del juicio. Desafortunadamente, así como muchos mensajes que se han dado en este púlpito, en algunos, tanto local como en redes, despertó ese dardo inmisericordia, y escuchamos algunos comentarios como: ¿es que acaso las prédicas que dan allá no están llenas de juicio? ¿Y qué decir de algunas publicaciones dando literal garrote a otros hermanos en la fe? ¿Acaso no es eso juzgar? Y debo aclarar que he escuchado varias veces estos mensajes, los últimos 3 mensajes, comenzando desde el mensaje del pastor Gustavo, y concuerdo con la opinión del pastor Eric. Fue un mensaje bien estructurado, pero para algunos muy tergiversado. Evidentemente, y a veces con frecuencia, vemos y hacemos publicaciones en redes y todo esto de hermanos que denuncian falsos maestros y falsas doctrinas. Eso lo hacemos en el ejercicio de lo que nos manda la Escritura, y es estar alerta sobre los falsos maestros. Ahora bien, si tú miras la publicación y comienzas a bajar un poco y comienzas a leer los comentarios, pululan una serie de comentarios como: no juzgues para no ser juzgado. ¿Quién te crees tú? Más bien dedícate a orar. Y muchos de ese corte y muchos otros que manipulan y tergiversan la sana doctrina. Y tal vez viene la pregunta que más me ha rondado las últimas semanas, y es: ¿de dónde viene esa idea que va creciendo, que se nos va metiendo, que se va introduciendo dentro del pueblo de Dios, de que no podemos ni debemos juzgar bajo ninguna circunstancia? ¿De dónde viene eso? Porque en este púlpito eso no es lo que se ha enseñado, porque no es eso lo que dice la Escritura. Y repito, está creciendo, carcomiendo dentro del pueblo de Dios y justificando abiertas herejías, justificando abiertas malinterpretaciones y desviaciones de la Escritura,
justificando en aras del no juzgar, que la iglesia esté sometida a arrodillarse frente a toda la agenda LGBTI y todas las letras que quieran. Y eso no es lo que dice la Escritura, ni es lo que en este púlpito se ha enseñado. En Mateo capítulo 7, versículo 1, claramente dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora bien, en ese mismo capítulo 7 de Mateo hay muchísimos argumentos que nos enseñan que sí debemos juzgar en el mismo capítulo. Y no es antagónico, no es que se esté contradiciendo, ¿sí? No, es que, pregunto yo, ¿es una prohibición absoluta de juzgar a los demás? No, porque en el mismo capítulo más adelante dice lo que aparentemente es lo contrario. Porque juzgar dentro de la vida cristiana es indispensable. Y anoten esa frase. Porque ahorita, en este momento, muchos estarán mirándome raro. Pero la voy a volver a decir varias veces. Y en el transcurso de analizar la Escritura vamos a ver que juzgar es una parte intrínseca de la vida cristiana. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 nos dice que mientras más maduros somos, más capaces estamos para discernir entre el bien y el mal. Dice además que el alimento sólido es para los adultos, es decir, para los maduros espiritualmente, los cuales por la práctica tienen los sentidos más ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Ahora bien, es imposible discernir sin juzgar o determinar qué está bien o qué está mal. Así que si vamos a discernir, tenemos que hacer un juicio. Juan capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En otras palabras, estos textos no son contrarios. Juan 7:24 y Mateo 7:1 no son contrarios, no están estrellados, más bien son complementarios. El Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es: sí, tienen que juzgar, pero tienen que hacerlo con juicio justo. He ahí el detalle. Juan capítulo 7, versículo 24 me dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo, repito. Ahora, en el capítulo 7 de Mateo, con que empezamos esta charla, es obvio, es evidente que debemos juzgar. Lo que allí dice es: ¿cómo es posible que tú, teniendo una viga en tu ojo, juzgues a quien tiene una paja en el ojo? ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 7, todo el contexto? Lo tocó nuestro pastor hace 3 semanas. Ahora, sí, es imposible que teniendo semejante viga yo pueda ver con claridad. Y por eso no puedo yo juzgar a quien tiene la paja. Ahora, el texto no dice, más adelante, saca la viga y no te metas con el otro. Eso no es lo que dice el texto. El texto más adelante en el versículo 5 dice: primero saca la viga para que puedas ver con claridad y así poder sacar la mota o sacar la pajita, ¿sí?, de tu hermano. Así es que no juzgues bajo determinados parámetros. Lo que nos está diciendo no es:
¿Cómo juzgas a tu hermano con esa viga? Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, si vas a juzgar a tu hermano, saca primero la viga de tu ojo. Y entonces, si puedes ver con claridad. Es decir, juzga, pero juzga bajo determinados parámetros, que son los que vamos a ver. El pastor tocó uno. El parámetro que él tocó fue gracia y misericordia frente al juicio. ¿Sí? Ese es uno, pero son más. En el versículo siguiente, el mismo Señor nos da una orden. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pregunto, ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Ese es el primer problema que tenemos frente al pasaje. No deis lo santo a los perros ni a los cerdos. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? ¿Acaso pensamos que el Señor está hablando aquí de animales? No, está hablando de personas que los está calificando como perros y cerdos. Ahora, ¿cómo distinguimos quiénes son los perros y los cerdos en esta parábola? Bueno, desde el momento en que tú digas los cerdos son o los perros son, ya estás juzgando. Y no está mal, porque el Señor nos está ordenando que lo hagamos. ¿Sí? Acá Jesús no está hablando de todo tipo de personas, está hablando de personas que menospreciaban lo espiritual y que menospreciaban los principios de Dios, aún pisoteándoles. Y hoy se refiere a esas personas a quienes les das la palabra, les predicas, insistes y tienen un total desdén y una actitud inclusive ofensiva. Y lo que el Señor dice es, con un justo juicio, determina si en ese momento vale la pena seguir dando lo santo a los perros y a los cerdos. Y eso, mis hermanos, es un juicio. El versículo 15 de ese mismo capítulo 7 nos dice, estamos en Mateo, cuidaos de los falsos profetas. Una vez más, ¿quiénes son los falsos profetas? No, yo no sé. A mí no me es dado juzgar, eso que lo haga el Señor, pero me está diciendo que lo debo hacer, me está diciendo que debo tener cuidado de ellos, y para tener cuidado de alguien que no sabemos quién es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los parámetros para saber si alguien es falso o verdadero? Para emitir un justo juicio. Bueno, ahí mismo en el pasaje nos lo dice, en el versículo siguiente, en el 16. Por sus frutos los conoceréis. Nos da un parámetro muy claro. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, por supuesto que no. Una vez más, aquí no está hablando el Señor de plantas, está hablando de personas. Debemos darnos cuenta si alguien es lo que dice ser. Si alguien dice ser cristiano y si realmente lo es o no. ¿Cómo? Juzgando los frutos, juzgando sus acciones. Es por eso que después de dar la argumentación durante el versículo 16, 17, 18 y 19, en el versículo 20 ratifica lo mismo que había dicho en el 16. Así que por sus frutos los conoceréis. Pareciera que hay algunas congregaciones que fueran algo así como
instituciones de recaudación de fondos, una especie de DIAN cristiana, una especie de DIAN dentro de los hermanos, porque hablan de que se van a multiplicar los billetes y que los billetes de determinada denominación, esos no son del Señor, que los grandecitos sí, pero que los bajitos no, esos no son de testimonio. Y si son monedas, ¡horror! Engañando a personas. Y cuando algún hermano, con valor, con valentía, desde el púlpito, desde la enseñanza, desde las redes, publica, denuncia o advierte sobre estos farsantes, tú bajas un poquito y vas a los comentarios y vas a encontrar cosas como esta. En lugar de estar juzgando, deberían estar predicando la palabra de Dios. Dejen quieto al hermano, dedíquense a evangelizar y a orar. Y esos son los suaves, porque desafortunadamente la gran mayoría de ellos son irrepetibles desde el púlpito, irrepetibles. Tú y yo tenemos por las Escrituras el derecho y la responsabilidad de juzgar de acuerdo a las acciones. Lo mismo hizo Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 2, escribiendo a la iglesia de Filipo, les dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, refiriéndose a aquellos que habían profesado creer en Cristo, pero insistían en continuar con ciertos ritos antiguos como algo necesario para la salvación. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿es esta una advertencia la que da Pablo inspirada por el Espíritu Santo? Esta de cuidarse de los falsos obreros, de los malos obreros, de los perros. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿cómo podemos saber quiénes son los malos obreros sin juzgar? No es lógico. Lo que estoy diciendo es juzgar. No es una prohibición absoluta. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo estaba amonestando a los creyentes de Corinto porque estaban teniendo litigios entre ellos. Tenían líos judiciales entre ellos y se iban a los juzgados del mundo a que les arreglaran los problemas. Y entonces Pablo les amonesta y les dice: para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? No hay alguien en la iglesia que pueda escuchar a ambos. ¿Sí? Decir, no, mira, tú estás mal, tú estás bien, o ambos están mal, o ambos están medianamente bien, ¿sí? Y determinar qué es lo que deben hacer para dirimir la disputa antes de ir a los tribunales impíos. Eso es lo que Pablo está diciendo y eso es lo que él entiende que se debe hacer. Ahora en Gálatas capítulo 1 versículos 8 al 9 dice el apóstol: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Cualquiera que anuncia un evangelio diferente, dice el apóstol, sea anatema, sea maldito. Ese es un juicio que debemos hacer.
Y precisamente por eso en tantas congregaciones se dan tantas situaciones que son abiertamente antibíblicas, porque nadie se atreve a detenerlos, porque nadie se atreve a juzgar, porque voy a pisar callos, porque hay que respetar, porque nos quieren meter dentro de lo que nos está metiendo el mundo. De que no, haz lo que tú quieras, yo no soy nadie para juzgarte. Y mientras tanto en las congregaciones, desmoronándose doctrinalmente, porque no hay varones que se puedan parar y juzgar con justo juicio y frenar todos esos desmanes antibíblicos. Nadie se atreve a detenerlos. Hay iglesias donde invitan a supuestos siervos de Dios y empieza a decir una cantidad de locuras y que el Espíritu Santo, y se botan en la risa y se revolcaron y brincaron y se quitó el zapato y toma el Espíritu Santo, y todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. ¿Qué creen que eso llega a pasar aquí? Al menos Eric, Gustavo, Edgar, como mínimo Matthew, se paran y me bajan. Y ojalá sea así. Ojalá sea así. ¿Y qué decir de las Escrituras cuando nos hablan de la disciplina eclesiástica? Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, perdónale. Si no te escucha, ve donde otro hermano. Vayan los dos. Si no te escucha, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. ¿Qué es eso? Dilo con toda libertad. Un juicio. ¿Acaso no es eso un juicio? ¿Acaso no es eso el declarar la iglesia, la condición espiritual de una persona? ¿No es un juicio? Sí, por supuesto. El Señor manda eso. Para eso es indispensable que emitamos un juicio. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a Tito, capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Hay en la iglesia una persona que vive murmurando, que vive sembrando cizaña, que vive creando problemas entre los hermanos. Viene, se le amonesta una vez, se le amonesta dos veces, no hace caso, se le sigue amonestando. ¿Qué hay que hacer? Según esto, según lo que dice la Escritura, ¿qué hay que hacer? Dilo sin temor, sácalo. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso? Ese es otro cuento. ¿Cómo vas a hacerlo? Bueno, como lo dice la Escritura. ¿Y cómo lo dice la Escritura? Con gracia y misericordia. Entonces tú tienes gracia y misericordia frente a la verdad. Y no son antagónicos, porque es que está la idea, ¿sí?, de que si no estoy de acuerdo con esa verdad que me están dando, entonces me está hablando sin gracia y sin misericordia. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la gracia y la misericordia es antagónica con la verdad? No, en ninguna manera. Ahora, no solamente el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos hablan de esto, también el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y en el versículo 2 se da el parámetro de evaluación. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios.
Mi hermano, aquel que diga que es cristiano, pero no considere a Cristo como Dios encarnado, no lo es. Él podrá gritar al mundo que es cristiano, pero no lo es. Porque es eso lo que la Biblia me enseña, ese es el parámetro bíblico. Ahora, ¿cómo le vas a decir que no lo es? Eso es diferente. Eso es diferente. Y vamos a ver cuáles son esas 5 formas o esos 5 parámetros que el Señor nos da para elaborar, efectuar un juicio no pecaminoso. Por supuesto, viene a mi mente también un pasaje clarísimo que se usa y que aún se ha usado en este púlpito, pero también lo usan mucho quienes enseñan que no se debe juzgar en lo absoluto. Es el pasaje del Señor Jesucristo y la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes la mujer que fue llevada por adulterio? Lo tenemos muy bien ilustrado. Nos lo ilustró, vuelvo y digo, magistralmente nuestro pastor Gustavo. Y básicamente le traen a la mujer sorprendida en adulterio y le dicen: Señor, ¿qué tenemos que hacer con ella? Y quieren que Jesucristo, sin tener velas en ese entierro, tomara partido. ¿Sí? Moisés dijo que la matemos por lapidación, es decir, apedreada. El Señor, en vez de responder, espera. No le responde, ellos insisten, y por su insistencia, el Señor les dice: a ver, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que todos se fueron alejando, desde el mayor hasta el menor. ¿Te condenó alguien? No, no te condeno. Vete y no peques más. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este texto es recordar quiénes son los que le traen al Señor a la mujer sorprendida en adulterio. Escribas, fariseos, enemigos del Señor. Ellos no vinieron a Cristo preocupados por saber cuál era la mejor forma de dar gloria a Dios. No, esa no fue su intención. De hecho, él mismo en el versículo 8, el mismo Señor Jesucristo nos aclara y nos dice que era una trampa, que le decían eso probándole para tener de qué acusarlo. Por supuesto, la ley de Moisés mandaba la lapidación, sí. Ellos podían acusarla frente al pueblo. Ahora, se les había quitado el poder sobre la vida y la muerte en este momento histórico. Ya no podían decidir sobre la vida y la muerte, entonces le estaban poniendo al Señor, lo estaban poniendo en la sin salida. Si el Señor decía: no le hagan nada, mírelo, está incumpliendo la ley. Y si el Señor decía: procedan, mírelo, está juzgando sobre la muerte, y entonces podían llevarlo a un tribunal romano, porque estaba infringiendo abiertamente la ley. ¿Cuál es la actitud del Señor? Es como si les dijera: bueno, ustedes la encontraron, ¿por qué me están preguntando a mí? ¿Por qué me meten a mí en el lío? ¿Quieren ustedes cumplir la ley? Bueno, el que la encontró, como dice la ley, ejecútela. Pero le doy un simple parámetro, un parámetro sencillísimo para ejercer el castigo. Y es que esté libre de pecado. Ahora, todos se van, y es interesante que Cristo no dice mucho acerca del castigo que ella merecía, porque no era en ese momento su posición de actuar como juez civil, ¿sí? Sino que no evita el pecado, no lo evita. Jesucristo le dice, Él no asume la inocencia de ella, Él asume su culpabilidad y claramente le muestra su culpabilidad y le dice: no peques más, que es la consecuencia del juicio. No peques más. Así que de ninguna manera esta historia apoya la posición de no juzgar en ninguna circunstancia. Vuelvo y repito,
Si no pudiéramos juzgar, tampoco podríamos ser cristianos, porque es inherente al cristianismo discernir entre lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo no es relativo, no depende ni de ti ni de mí, ni de lo que los otros vean que es bueno o malo. Lo bueno y lo malo está determinado por Dios en su palabra. Y esa es mi guía y ese es mi parámetro. Ahora, si esta expresión en Mateo 7:1 no significa que no debemos nunca juzgar, ¿qué significa? Bueno, yo creo que el Señor aquí, en lugar de prohibirnos juzgar, está más bien enseñándonos cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Y vamos a ver al menos 5 cosas que están en este texto y en algunas otras porciones de la Escritura. Lo primero que está claro, totalmente claro y determinado en el texto, es que no debemos juzgar con hipocresía. Es decir, practicando aquello que estamos condenando. ¿Sí? ¿Cómo vas a condenar por hacer algo que está mal al tiempo que estás haciendo lo mismo? Por eso dice el texto, ¿por qué miras la mota del que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la pajita, ¿sí?, cuando la viga que tengo en mi ojo no me deja ver dónde está la pajita? Y lo que voy a hacer es dejarlo sin ver. Le voy a tirar el ojo. ¿Sí? En otras palabras, si tienes una tremenda viga de madera que debes ocuparte en quitarla para que te permita mirar bien, entonces concéntrate en quitarte esa viga de madera antes de tratar de quitar la pajita. Tendemos a ser muy duros con las faltas ajenas. Somos paladines de la verdad con los demás, pero también paladines de la misericordia con nosotros mismos, y resulta que es al revés. Debemos ser paladines de la misericordia con los demás. Y sí, se trata que nosotros esperamos gracia, entendimiento, compasión, pero no damos gracia, entendimiento y compasión, y somos duros con los otros. Dice Romanos capítulo 2, versículos 1 y 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? No, mis hermanos. No, mis hermanos. Ahora, es importante hacer un equilibrio aquí, porque esto no significa, y quiero decirlo fuerte, claro y lento, esto no significa que debemos ser perfectos antes de juzgar las acciones de otros. Si así fuera, nunca podríamos hacerlo. Nunca podríamos hacerlo, ni siquiera tendríamos la autoridad para pararnos en este púlpito. Ninguno. Cuando alguien te dice, no juzgues porque tú no eres perfecto, hay una media verdad ahí. Sí, es verdad, tú no eres perfecto. Yo tampoco soy perfecto. Pero eso no significa que no juzguemos. Si así fuera, yo no hago nada parado en este púlpito. Cierre y vámonos. Porque no podríamos predicar acerca de ninguno de los pecados habituales que el hombre comete. ¿Puedo yo predicar lo que la Biblia dice acerca del egoísmo? Claro que sí. Ahora, ¿eso significa que estamos libres de egoísmo? No.
¿Y qué tal con el orgullo? ¿Puedo predicar acerca del orgullo? Por supuesto que sí. ¿Significa que estoy libre de la tentación del orgullo? Por supuesto que no. Una cosa es que estemos luchando contra eso y otra muy diferente es que lo estemos practicando de manera cotidiana, continua, flagrante. Son dos cosas diferentes. Los que piensan que se debe ser perfecto expresan el argumento de esta manera. ¿Es que tú nunca lo has hecho? ¿Nunca has sido orgulloso? ¿Nunca has mentido? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿por qué tú lo juzgas? ¿Saben cuál es el punto? Es que nuestro juicio no debe depender de quiénes somos, sino de los principios absolutos de la palabra de Dios. Dependen de quién es Dios. Así que la idea de no juzgar, la idea de no hacerlo bajo ninguna circunstancia es errónea. Ahora bien, la idea de no juzgar de manera condenatoria aquello que estamos practicando sin rubor y sin lucha alguna, eso sí está condenado y eso sí es condenable. Y eso es lo que está condenando el pasaje. Está diciendo, oye, no seas tan descarado. Deja de juzgar a otros lo que tú estás practicando abiertamente. Resuelve tu situación. Y entonces puedes hablar con el otro. En segundo lugar, hay otra forma en la que no debemos juzgar. No debemos juzgar las intenciones del corazón. No debemos juzgar las intenciones del corazón. Primero, no debemos juzgar con hipocresía y segundo, no debemos juzgar las intenciones del corazón. Y es impresionante la cantidad de veces, la frecuencia con la que tú y yo juzgamos motivaciones, intenciones. Eso no nos es posible. Nosotros no conocemos el corazón del otro. Nosotros estamos llamados a juzgar acciones, hechos, palabras, no intenciones, porque el corazón no lo vemos, no tenemos la capacidad de ver el interior de las personas. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo. No me dice que no juzgue, me dice que no lo haga antes de tiempo, sino espera hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz cosas ocultas en las tinieblas. Y aquí no habla de tinieblas como algo malo, sino como algo oculto. ¿Por qué? Porque pondrá de manifiesto los designios del corazón. Tú y yo no podemos hacer eso, no podemos juzgar intenciones y tenemos que tener cuidado. El profeta Jeremías en el capítulo 11 versículo 20 clama: oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón. Nosotros no podemos examinar los sentimientos o el corazón, no tenemos esa capacidad. Cristo, siendo Dios, sí lo podía hacer. Ustedes recuerdan ese pasaje en el capítulo 2 de Juan, donde dice que muchos creyeron en Él, en Jesucristo, pero que Cristo no creyó en ellos. Y dice en el versículo 24 y 25, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Así que, les repito, no debemos juzgar las intenciones, debemos limitarnos a ver lo que podemos ver, acciones, palabras. Y debemos evitar, para no pecar, juzgar motivaciones. Ay, es que la hermanita me hizo eso porque me quiso hacer daño.
Claro, si es que el hermano lo que le gusta es andar en esas, porque es que lo disfruta. Es que yo sé por qué lo está haciendo, dice el hermanito. No, no hagas eso, no hagamos eso, porque sabes, es muy posible que no tengas la razón. Tú no tienes la certeza. Ten cuidado, no juzgues las intenciones del corazón. Como primera medida, no juzgues con hipocresía. Como segunda medida, no juzgues las intenciones del corazón. Ahora, en tercer lugar, no debemos juzgar rápida y superficialmente, sin evidencias. Es por eso que en Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Mucho cuidado con dejarnos llevar con lo que nuestros ojos ven. Más adelante en el capítulo 8 del mismo Juan, versículo 15, nos dice: vosotros juzgáis según la carne. Y eso se lo dice el Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos veían en el Señor Jesucristo no el Mesías que estaban esperando, sino que tenían en la cabeza una idea de lo que para ellos iba a ser el Mesías. Por lo tanto, los parámetros de ellos no eran necesariamente los parámetros bíblicos. Estaban juzgando conforme a las apariencias, conforme a sus sentidos, conforme a sus valores, y por eso despreciaban al Señor. Mis hermanos, muchas veces es mejor preguntar antes que afirmar. Estando en Estados Unidos, en un supermercado, una persona, esto es un episodio de la vida real, testigo presencial, una persona se acerca a un anaquel y entonces ve un perfume, saca el perfume, el señor guardia voltea a ver y ve cuando él baja el perfume. Él lo mira, tal, todo esto, vuelve a ponerlo, ya el guardia no lo está mirando. En ese momento él pone el perfume, saca la billetera, mira la plata y vuelve y mete la billetera. En ese momento el señor guardia volteó a mirar y lo vio meterse la billetera en el bolsillo. ¿Qué dijo? Lo pillé. Este amigo va, paga lo que iba a comprar, no estaba el perfume obviamente, y cuando sale lo está esperando una patrulla de la policía. 2 Robocops de 1,85 m, parecían Batman, lleno de vainas. ¿Cómo se pone uno frente a eso? Un indiecito chipchombiano de 1,65 m, ¿sí? Pues entonces se le acerca a uno de ellos y sin mediar palabra lo coge del brazo, le va a dar la vuelta para esposarlo, y uno, muy amante de la primera línea y tirapiedra, ¡guau!, le hace así. A los 2 segundos estaba este hombre en el piso y lo tenían estos 2 policías apercollado. ¿Juzgaron correctamente? Seguramente no, juzgaron por las apariencias, pero este personaje hizo lo incorrecto y se metió en líos. Por supuesto, más adelante él salió. Cuando ya tuvieron suficientes evidencias de ver qué era lo que había sucedido, qué pena, señor, salga. Pero antes de salir, hágame un favor, consígneme una fiancita, porque a usted se le va a seguir el proceso por haberse enfrentado a la autoridad y haber resistido el arresto. Vemos los dos lados, ¿no? Vemos la gracia y la misericordia frente a la verdad. La gracia y la misericordia, él salió libre finalmente. La verdad fue que se resistió al arresto. Y entonces siguió siendo culpado por eso. Pero esta ilustración la traigo porque muchas veces nosotros, como el hombre del supermercado que no tenía todas las evidencias, juzgamos a priori. Juzgamos a priori. Y eso es lo que no debemos hacer.
Ahora hay un texto que resume las dos últimas condiciones: no juzgar las intenciones ni tampoco por apariencias. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios ha desechado a Saúl y Dios le dice a Samuel: ve a los hijos de Isaí y yo te voy a decir quién es el rey. Y resulta que Samuel viene y lo primero que ve es a ese hijo grande, alto, buen mozo, así como uno, ¿sí? Y entonces dice: ¡tin! Ese es. Y el hombre va directico y Dios lo para y dice: quieto, ese no es. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Así que debemos tener mucho cuidado. Primero, no juzgar con hipocresía. Segundo, no juzgar las intenciones del corazón. Tercero, no juzgar rápidamente y superficialmente sin evidencias. Ahora, en cuarto lugar, tampoco debemos juzgar con un espíritu de superioridad. Con ese dejo de que es que somos mejores que los demás y que los demás son peores que nosotros. Eso es lo que expresa Santiago capítulo 4, que además es otro texto que algunos utilizan para decir que no debemos juzgar absolutamente nunca. Dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o busca a su hermano hablar mal de la ley y juzga la ley, pero si tú buscas a la ley, no es cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley, juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Mírelo, ahí está, lo dice clarito. Ya, cierre, quedó arreglado el tema. No. Miren, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? No difamen a los hermanos. No hablen mal. ¿Saben quién es especialista en hablar mal y difamar? El diablo. Y de hecho la palabra diablo significa calumniador, difamador. Y cuando nosotros hablamos mal gratuitamente de los demás, estamos haciendo la labor del diablo. Juzgar la ley es ponerse por encima de ella y al mismo nivel del juez natural de la ley. Por eso dice el pasaje que no hay sino un solo dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. En otras palabras, tú y yo no estamos al nivel del juez, estamos al nivel del prójimo. Por lo tanto, ten cuidado. Ahora bien, más adelante, fíjense que dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo nos damos cuenta si un hermano está mal o está andando mal? Bueno, juzgamos sus acciones, juzgamos lo que está haciendo. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos. Y esa es la parte más difícil de creer para algunos de nosotros. Mire, somos capaces de cualquier cosa. Todos nosotros somos capaces de cualquier cosa. Ah, no, Santiago, a mí no me meta en eso. Yo no soy capaz de hacer todas esas porquerías. Ay, mi hermano. Cuando comienzas a decir eso, que no eres capaz de hacer todas esas cosas, estás yendo en contra de lo que la Escritura enseña. El hecho de que por gracia, por simple gracia de Dios,
tú y yo no hagamos todo el pecado que podemos hacer, no significa que no seamos capaces de hacerlo. No. Tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Por lo tanto, es incorrecto y pecaminoso juzgar a los demás creyéndonos mejores que ellos. Es precisamente por eso que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si aún uno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en el espíritu. El hermano tal está haciendo tal cosa. Bueno, lo ves y a tu juicio está pecando. Así que te acercas a él y le dices, mi hermano, mira, te estoy viendo caminar mal. Ahora te lo digo yo, dechado de perfección y virtud. Porque es que yo camino tan bien y tan recto que por eso te conmino. Ten cuidado, ten cuidado. Porque si vas con ese espíritu de superioridad, al final puedes terminar haciendo lo mismo que está haciendo él. Así que ten cuidado. Ahora lo triste es que se predica el evangelio con ese espíritu de superioridad. Vamos a predicarle a esos impíos pecadores perdidos. Exactamente donde estábamos tú y yo antes de ser salvos por la gracia de Dios. Así era que estábamos. Así que no seamos tan duros. No seamos tan duros. Y es por eso que algunos dicen, no sin razón, claro, es que como ellos se creen por encima de los demás mortales, ellos caminan 10 centímetros arriba del piso, se creen perfectos. Y esa actitud les está dando la razón. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Es ridículo pensarnos superiores o creernos superiores a otros. Sin embargo, con cuánta frecuencia vemos que falta gracia y misericordia, apelando a la verdad, como si estas, la gracia y la misericordia, fueran antagónicas con la verdad. Nuevamente lo resalto. La verdad no se negocia, es cierto, pero eso no significa que tiene que ser expresada de una manera áspera, fuerte, condenatoria, despectiva, como se expresa por algunos, insultante. Eso no es piadoso, eso no es aprobado por Dios. Y sí estamos dando a muchos el argumento de que, ¿y quién eres tú para venir a juzgar? Y anulando una verdad bíblica. Miren, me puse a buscar por internet a una mujer, y no por el hecho de que fuera mujer, no, pudo haber sido un hombre, simplemente leí en algún lado una mujer que se autodenominaba o autodenomina profetisa. Sí. Ahora, la verdad para mí fue difícil escucharla. Les confieso, no aguanté más de 2 minutos. Fueron tantas las cosas apartadas de la escritura que no aguanté más de 2 minutos. Pero fui a los comentarios y algunos creyentes escribían esto: es una bruja loca. Creyentes. Otro escribió: esta mujer se escapó del mismísimo infierno. Creyentes. Otro decía: es una loca desquiciada. Creyentes. Seguramente hay muchos en las redes diciendo barbaridades. Uno puede decir que está mal y lo puede hacer sin utilizar esos epítetos. Esa es la diferencia.
En Proverbios 33 dice: la misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Están las dos cosas, no son antagónicas. Gracia y misericordia y verdad irán delante de ti. No son antagónicas. ¿Cómo así que por expresar la verdad, entonces tengo licencia de corso para arrasar con todo el mundo? No. Ahora, ¿debo decir la verdad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Algunos tienden a apabullar, a aplastar a todo aquel que no piensa o actúa de acuerdo a lo que consideramos. Ahora tienen pasajes favoritos, les encanta el pasaje del Señor Jesús sacando a los mercaderes del templo, les fascina. Mateo capítulo 23, donde el Señor Jesús le dice a los fariseos: hipócritas, guías ciegos, necios, insensatos, serpientes, generación de víboras. Y se sienten con derecho a hacer lo mismo, y yo les doy ese derecho siempre y cuando tengan el carácter de Cristo. Sencillo, no hay ningún problema. Tenemos una presión grande en nuestra nación para que aceptemos a que como dé lugar la agenda LGBTI y todas las demás letras. La presión para legalizar el aborto es fuertísima y al mismo tiempo quieren incentivar a los jóvenes a tener relaciones prematrimoniales en vez de incentivar la pureza, la abstención hasta el matrimonio. Lo que están haciendo es incentivar la protección. Ahora tú y yo, si somos cristianos, sabemos por la Biblia que estas prácticas son nocivas, pero también son pecaminosas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Callamos la verdad para que nadie se ofenda? ¿O acabamos con todos esos perversos? Fuego caiga sobre ellos. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Tu papel y el mío como creyentes está claramente expresado en Efesios 4:15. Debemos seguir hablando la verdad en amor, entendiendo que están perdidos, que a ellos les sale naturalmente, les fluye, ¿sí? Y nosotros éramos así, les fluye. Debemos hablar de manera clara y firme acerca de la conducta pecaminosa, pero debemos tratar a los pecadores con el amor y la dignidad que merecen al ser hechos criaturas a imagen de Dios. No debemos olvidar una cosa ni dejar de hacer la otra. Y en el ambiente eclesiástico es exactamente lo mismo. Ese mismo Pablo que dijo y que conminó a desechar al que causaba división, ahí mismo más adelantico dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esa misma persona, la verdad, amor, misericordia y gracia. Juntas. Me encontré con alguien en Facebook cuyo nombre era un título, no era un nombre, era un título que él mismo se puso. Y en la foto de perfil era una foto conocida de varios reformadores. El título era en latín, decía Post tenebras lux. Los que sabemos latín sabemos qué quiere decir. Yo no sé latín. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Mr. Google, ¿qué es esto? ¿Y saben qué quiere decir eso? Quiere decir, después de las tinieblas, la luz. ¡Wow! Uno dice, no, este man debe ser lo último en guarachas, él tiene la verdad revelada, ¿sí? Sin embargo, al bajar el perfil, esta persona comienza a postear, me aprendí para este mensaje el término, comienza a postear memes, no tenía ni idea que era eso. Ya sé que es un meme. Comienza a postear memes más abajo, llamando payasos, traidores, ecuménicos
a pastores fieles, conocidos por nosotros, y comienzan a poner cosas que no están en sus bocas. Y todo porque piensan diferente en asuntos no esenciales. Eso es lo que debemos evitar. Eso es lo que debemos evitar. Debemos buscar misericordia y compasión en nuestro juicio. Y en quinto y en último lugar, como decía nuestro pastor en la predicación del domingo pasado, no debemos juzgar asuntos del ámbito de la libertad cristiana. ¿Cómo era la cosa? Los pantalones en las mujeres. La Biblia no dice si sí o no. En esos asuntos de la libertad cristiana no debemos juzgar. Debemos estar imparciales, libres de ese juicio, porque es su libertad. Es la libertad de cada uno. En el versículo 5 del capítulo 14, Pedro dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y si ese sentir le da esa paz, hermano, quietos, no tienes por qué juzgarlo. Mis hermanos, yo sé que hoy hay aquí algunos que nunca se han arrepentido de sus pecados y que no pueden decir que Cristo es su Salvador. Pero también sé que debe haber algunos que sin haber pasado por un proceso de arrepentimiento y entrega a Cristo, creen estar bien, dicen creer en Dios y que eso es suficiente, que son buenas personas. Por eso no te ofendas cuando te decimos que eso no es suficiente, que estás perdido, que debes arrepentirte de tus pecados. No importa si tú crees que honras a Dios como si lo conocieras. Si tú no conoces al Dios de la Escritura, porque no lo lees. Si tú no conoces al Dios de la Escritura, este es un buen momento. Si no te has arrepentido, si no has clamado a Cristo que te salve, te garantizo que solamente Él lo puede hacer y debes hacerlo. Tenemos que decirte que estás perdido y que aunque debamos hacerlo de una manera cuidadosa, decirte que estás perdido, no podemos dejar de hacerlo. Es nuestro anhelo que hoy alcances salvación y te libres de una condenación por siempre, eterna, alejados de Dios. ¿Quiénes somos para decirte que estás perdido? Posiblemente no somos nadie, pero no estamos diciendo lo que creemos. Estamos diciendo lo que Cristo dice, lo que la Escritura dice. No para que pienses como nosotros, no. Te decimos esto porque Cristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por tus pecados, como tú, pecados como el mío. Y Él quiere hacer en ti lo que hizo con nosotros, darte salvación eterna, para que nadie te la pueda quitar. Así que esta es una oportunidad única. Y la única diferencia entre ti y nosotros no es que no seamos pecadores. No, la única diferencia es que por la gracia de Dios hemos sido perdonados, y por esa misma gracia tú puedes ser perdonado. Ven a Cristo. Hoy es un buen momento. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude.